Son las 7:30 de la tarde, jueves ya en la ventana, y bueno, vamos a repasar como siempre en este tramo local toda la actualidad de Elda. Mañana hay pleno, un pleno ordinario correspondiente al mes de abril en este ayuntamiento, en el Eldense, y lo sorprendente es que no hay mociones. David Navarro, Jesús Sellés, Adrián Lázaro, bienvenidos a la ventana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo puso en conocimiento UPyD y hoy Izquierda Unida, y culpabilizan en este caso a la alcaldesa de esta decisión. La califican de cacicada, una decisión que, según la primera autoridad, pues está amparada en los conocimientos de la secretaria accidental. ¿Qué hay que decir al respecto? Porque yo creo que bueno, pues no sé si es insólito, pero sí es novedoso, ¿no? Que no existan mociones que se presenten a un pleno como el de abril. Bueno, pues nosotros ya hemos manifestado esta mañana nuestra posición y hemos dicho eso, que esto es uno de los episodios más para callar la voz de la ciudadanía, dado que la oposición son representantes de la ciudadanía, y a los hechos me remito. No solo estamos hablando de un hecho aislado. En la ciudad se expulsó a la oposición de las mesas de contratación, en los plenos no se deja participar a la ciudadanía, existe una grave falta de participación en los proyectos del Partido Popular, ya sea Castelar o los deficientes planes de participación, por ejemplo, en el PGU. Y después, si nos trasladamos a la Generalitat, tendríamos lo mismo. A Izquierda Unida nos han ocultado expedientes públicos de contratos, por ejemplo, los de las subvenciones a equipos de fútbol o los de Calatrava, por ejemplo. Y en el Estado, pues la tónica más o menos es la misma. Tienen parado desde 2012 la ley de transparencia y acaban de sacar una ley, la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, para eso. Yo creo que para callar la voz de la ciudadanía en un momento en el que hay, de verdad, muchísima emergencia social. Esta mañana, ayer, están viniendo casi todos los días gente a decirnos qué pasa con servicios sociales, porque están saturados y se desbordan y no dan abasto con los problemas que hay en la ciudad. Y yo y mi grupo de Izquierda Unida creemos que es una treta más. Por una casualidad de que el secretario tiene que salir y pedir la baja en otro sitio, y accidentalmente, como tú has dicho antes, está otra secretaria, pues lo que no ha venido pasando durante los últimos 6 años, pues se utiliza ahora para que sea una actitud para que no hayan mociones. Sí que hay mociones de la oposición, lo que pasa es que no dejan que se presenten. Si te pasas un día en el plazo, como se entiende en nuestro caso, pues no podemos presentar las 2 mociones que llevábamos, que, bueno, no entendemos por qué no se quieren escuchar. Hemos escuchado esta semana la voz de Izquierda Unida, la voz de UPyD, pero no hemos escuchado al Partido Socialista. Sí, porque estábamos esperando también que iban a decir el resto de partidos. Aquí yo creo que hay algo que está claro. La alcaldesa en la Junta de Portavoces es la que propone el orden del día, pone, quita y aprueba los puntos que luego todos los concejales debatimos en los plenos. La alcaldesa me da la sensación de que, pudiendo elegir el camino correcto que otras veces se ha hecho y aceptar las mociones del resto de grupos de la oposición, ha elegido el camino fácil, el de evitar hablar de cosas que proponen otros partidos, y como la legislación le ampara, pues desgraciadamente poco más podemos hacer, salvo que se debatan las mociones en el próximo pleno ordinario, que presumiblemente será el mes de mayo. Cuando hemos empezado comentabas que íbamos a tratar temas de actualidad. Nuestra moción hablaba de planes de emergencia contra incendios a raíz del que ocurrió el día 17, y han habido un par de pequeños incendios más en el Campo Alto y en las inmediaciones del hospital. Uh-huh. Pues gracias a esta decisión tardaremos 1 mes y medio en tratar este tema en sesión plenaria. Al final, el problema de las mociones, como muchos de los que se dan en este ayuntamiento, se pueden resolver de la misma manera, con voluntad y con diálogo, y a la alcaldesa sabemos que ni lo uno ni lo otro le gusta especialmente. David.
Bien, sobre todo explicar la situación. La oposición, lógicamente, incluso cuando son ellos los que no hacen las cosas bien, la culpa la sigue teniendo la alcaldesa, ¿no? Es la tónica general, hagan ellos las cosas como la hagan. En lo que va de legislatura y en todos los años de gobierno de la alcaldesa, lógicamente nunca se han dejado las mociones fuera. Siempre la opinión de los partidos ha sido escuchada en el pleno y en todos los órganos donde está representada la oposición. Incluso muchas veces, efectivamente, cuando la oposición no ha hecho bien su trabajo y cuando la oposición ha presentado las cosas fuera de plazo. Yo creo que a todos se nos exige que presentemos las cosas en un plazo y ¿por qué no a la oposición, no? La oposición también lo tiene que presentar dentro de sus plazos. En muchas ocasiones no lo han presentado en su plazo y esta alcaldesa que llaman prepotente la oposición, siempre con la opinión favorable del secretario, pues ha metido las mociones porque efectivamente la oposición está para que se le escuche. En esta circunstancia accidental, como tú muy bien has explicado, y sí que hay que explicar un poco que la secretaria accidental es aquella que sustituye al actual secretario del ayuntamiento, pues no opina de la misma manera y efectivamente pues opina que si están fuera de plazo y no se pueden meter. Pues la alcaldesa lógicamente lo que no puede hacer es contradecir lo que dice el máximo funcionario del ayuntamiento y el máximo responsable legal del ayuntamiento, que en este caso es la secretaria accidental. Efectivamente es un hecho insólito, pues sí, pero es que en anteriores ocasiones, y aquí están los miembros de la oposición, yo les preguntaría cuántas veces habéis presentado fuera de plazo y cuántas veces os ha dicho que no. Creo que prácticamente ninguna, por no decir ninguna. Siempre que habéis presentado mociones fuera de plazo, se os ha metido porque ha sido voluntad de la alcaldesa el escuchar las mociones de los partidos. En este caso, tenemos una secretaria accidental que nos ha dicho que no y, lógicamente, la alcaldesa lo que no puede hacer es contradecir lo que dice la secretaria. Yo sí que quiero, sobre todo con la intervención de Izquierda Unida, ¿no? El equipo de gobierno no expulsó a la oposición de las mesas de contratación. Claro que no expulsó a la oposición de las mesas de contratación. Lo que hizo el equipo de gobierno fue retirar a todos los políticos de las mesas de contratación. Y cuando digo a todos los políticos, quiero decir no solamente a la oposición, sino a la oposición más el equipo de gobierno. Y ni siquiera los concejales del equipo de gobierno están dentro de las mesas de contratación, porque ya lo expliqué aquí una vez, entendemos que es una valoración técnica la que hay que hacer, para nada política, y entendemos que son los técnicos los que tienen que decidir, y no está ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni UPyD, ni el Partido Popular. No tiene nada que ver eso al expulsar a la oposición. En cuanto a si la ciudadanía puede o no puede opinar en los plenos, Adrián, me sorprende que tú hagas esa afirmación. Si tú sabes de sobra que el reglamento no permite que opine la ciudadanía, si tú sabes que la ciudadanía, el reglamento es el que es, no se lo ha inventado ni Adela Pedrosa, ni David Navarro, ni nadie de nosotros, nos ceñimos al reglamento que existe y a la ley de bases de régimen local. No hay más, y eso ocurre así y en todos los ayuntamientos de este país. Igualmente, tú bien sabes que en ocasiones que se le ha solicitado a la alcaldesa el que interviniera algún portavoz de alguna plataforma o algún portavoz de una asociación de vecinos, pues algunas ocasiones, lógicamente, ha dicho que sí. Y es algo que no me podrás negar. Es algo que creo que no me vas a poder negar. Porque además creo que fue no sé si fue en el último pleno o en el anterior, a propuesta precisamente de tu grupo, de Izquierda Unida, habló un representante de una plataforma. Entonces creo que es injusto decir que la alcaldesa no deja hablar a la ciudadanía. Señores, no es que no nos deja hablar, es que no se puede. No se puede ni aquí ni en ningún ayuntamiento. Pero sí, existen mecanismos, y ahora volvemos sobre el asunto, ¿existen mecanismos para que la alcaldesa pueda introducir esas mociones en el pleno? No sé, se me pasa por la cabeza unas mociones de urgencia. Siempre y cuando cuente con el beneplácito del secretario, sí. Siempre y cuando. Lo que no puede hacer la alcaldesa es contradecir lo que dice el máximo funcionario del ayuntamiento, que es el secretario. Porque es el que nos dice lo que es legal y lo que no es legal. Lo que no puede hacer la alcaldesa es saltarse la legalidad. Lo que tiene que hacer la oposición es presentar las cosas en tiempo y forma. Adrián, por alusiones. Por alusiones. No es verdad que en los ayuntamientos no se pueda hablar ni se puedan presentar mociones. No tenemos que irnos muy lejos. En Petrer, por ejemplo, la ciudadanía tiene un turno abierto de palabra y puede apelar al equipo de gobierno en cada pleno. O sea, no entiendo nada, y además sois del mismo partido, no estoy entendiendo nada. No es verdad que la ley sea un techo, sino que es un suelo
sobre el que se puede construir. La alcaldesa tiene la potestad y el equipo de gobierno tiene la potestad de cambiar el reglamento de participación ciudadana si le da la gana. Pero no le da la gana a David, no le da la gana de que la gente hable y presente mociones en los plenos. Respecto a que se pueden presentar o se puede hablar la gente en los plenos, es verdad que la plataforma por la auditoría de la deuda ciudadana presentó una moción y nos tuvo que utilizar para poder presentar esa moción, para empezar, porque solo pueden presentarlo los que están representados en el ayuntamiento, cuando en otros ayuntamientos no es así. Y esta vez, sí, la única vez que yo he visto en 6 años que se ha dejado hablar a alguien que no sea que tenga representación, por lo menos en todos los plenos que yo he estado, que no han sido pocos. Ha sido la primera vez, es decir, en 6 años no está nada mal. Y respecto a escudarse en lo de el secretario y tal, o sea, si la alcaldesa comete ilegalidad o no, yo no creo que esté cometiendo una ilegalidad, porque si se presenta una moción un día más tarde, se le diga a la secretaria, puede usted atender a que esta moción vaya a pleno, porque además no creo que por un día vaya a tener graves consecuencias, cuando se han presentado puntos por urgencia que ni siquiera la oposición ha conocido, y eso lo sabes tú. Y ahí no ha habido ningún problema con la legalidad, es que nosotros no queremos que se trate de legalidad o no legalidad. Yo creo que eso ha sido la causa para evitar que se hable de mociones importantes que se habían presentado. Nosotros hemos presentado una moción para que se crease un órgano que estudiase los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la dictadura franquista. Y sobre todo... En el plano más local hay otra. En el plano más local hay una que lo que quería es dedicar los 3 millones de euros, casi 3 millones de euros que hay de superávit del presupuesto anterior, para crear empleo para los ciudadanos y ciudadanas de Elda, empleo directo desde el ayuntamiento. Y creemos que no querían contestar a esto. Supongo que tendrán que contestar en el siguiente pleno sí o sí, porque las mociones han tenido que ser admitidas. Pero no entendemos por qué en abril se puede hablar de esto, no querían hablar de esto, y en mayo sí. Realmente esperemos que al menos voten a favor de esta propuesta. Jesús. Sí, yo... Perdón. David hablaba de hacer las cosas bien y fuera de plazo, bien, mal. Bueno, es un juicio de valor realmente. Tú puedes presentar la documentación después, y muchas veces se han incluido y no ha habido ningún problema. Con lo que se decía del trámite, pues hay un trámite posible, como se comentaba, el trámite al que el Partido Popular ha recurrido mucho, que es el trámite de urgencia. De hecho, como comentaba Adrián, hace 2 o 3 plenos nos dieron 2 puntos del orden del día del pleno con 25 minutos de adelanto antes del pleno. Lo digo para ver el tema del volumen de la urgencia, la diferencia entre un día y 20 minutos. Es una diferencia importante. El trámite de urgencia, para que sea válido, solo necesita el voto favorable a la urgencia de más de la mitad de los concejales. El voto favorable a la urgencia, no al contenido, que luego se debate después, y podría haber sido una forma totalmente válida de presentar estas mociones y que hubieran tenido su lógica dentro del contexto temporal en el que nos movemos. Y con lo que se decía de las mesas de contratación, yo creo que es la primera vez que en aras de la transparencia se saca a los políticos de cualquier órgano, porque somos los representantes del pueblo elegidos democráticamente para ello, que yo no dudo de que se pueda tener más o menos voz. Bueno, eso sí que se puede discutir, porque a la hora de la verdad los técnicos tienen que hacer su trabajo, pero eliminar a los políticos en aras de la transparencia, la verdad es que es sorprendente. Y volviendo a lo de antes, al final creo que todo se soluciona de la misma manera, con voluntad y con diálogo, y pienso que se podría haber evitado todo esto fácilmente. David, para cerrar sobre este asunto. Sí, yo vuelvo a repetirme, efectivamente con voluntad y con diálogo se ha hecho en muchísimas otras ocasiones. Lo que pasa es que, claro, otras veces no ha sido noticia, ¿no? Porque la noticia sería que la alcaldesa tiene la voluntad negociadora y tiene la voluntad de hacer las cosas que en determinadas veces le pide la oposición.
esta vez ha sido así porque tenemos otra secretaria. No nos queda más remedio, lo vuelvo a repetir. No se trata de la voluntad de la alcaldesa. La voluntad de la alcaldesa siempre ha sido buena en este sentido y en otros muchos, pero sobre todo en este, siempre y cuando ha contado con la opinión favorable del máximo funcionario del ayuntamiento. Aquí no tratamos de evitar ninguna opinión ni de evitar que se trate ningún tema escabroso en el pleno. Vamos a ver, lógicamente si no se hablan en este pleno, si no se ven las mociones en este pleno, se verán en el pleno siguiente y los temas serán tratados, si no en este pleno, en el tema siguiente, con lo cual no me vale para nada el argumento de que es que el equipo de gobierno no quiere que se hable de estos temas. Se hablará cuando se pueda hablar. Si es en el pleno siguiente, pues nos iremos al pleno siguiente. Y por último, desde luego decir que no creo que se trate de un juicio de valor el querer o no querer. El juicio de valor es el que hace, en este caso, la secretaria accidental del ayuntamiento, que es la que decide si las acepta o no las acepta. No hay más juicio de valor. El único juicio de valor al que normalmente y al que siempre suele recurrir el equipo de gobierno es a la ley, a los reglamentos, a la ley de bases y a todo el ordenamiento jurídico de este país. Que no le guste a la oposición, sinceramente, no es mi problema. Creo que son ellos los que tienen ese problema si no entienden la ley de nuestro país. Bueno, y cambiando de asunto, aunque está muy relacionado también con el Pleno, porque precisamente era una propuesta que ha mencionado anteriormente Jesús Sellés del Partido Socialista. Hace algunas semanas queríamos hablar de este asunto. Precisamente hoy ha salido una noticia en la que, bueno, pues hemos conocido que ha sido imputado un hombre de avanzada edad por ser el presunto autor de ese incendio en el Chorrillo que calcinó alrededor de 80.000 hectáreas. Recuerdo que el Partido Socialista hablaba, pues, de que la causa, ¿no?, de poder haberse, pues, extendido ese incendio más de lo normal es, bueno, pues la dejadez, ¿no?, de zonas como estas, e incluso también se apelaba a actuar y limpiar el cauce del río a su paso por Elda debido a la suciedad existente. ¿Qué pensáis al respecto? Porque a mí me parece un tema muy interesante del que han llegado muchas denuncias a esta emisora, ¿no?, instándonos a que instáramos al equipo de gobierno a que limpiara esas zonas para prevenir, si cabe, estos incendios. ¿De qué manera poder actuar? No sé si hay algún plan específico para poder actuar, pero sí, ¿cuál es vuestra visión sobre este asunto? Bueno, pues el plan específico no es ni más ni menos que dotarnos de un servicio de prevención y extinción de incendios eficaz. Que, bueno, antes que nada, que quede claro que nosotros nos vamos a culpar al Partido Popular de que una persona haya originado un incendio, para que luego David no me alegue eso, por favor. Eso no, pero de lo que sí yo y Esquerra Unida van a criticar y van a hacer crítica es de la consecuencia de una gestión de gobiernos que con la tijera en mano acaban con los servicios públicos. Y en este caso es el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios el que viene sufriendo recortes en la Generalitat desde hace tiempo. En nuestra comunidad, pues el cuerpo de el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios se compone de dos cuerpos: la unidad de brigada de emergencia, que se les conoce como los forestales, que son unidades de acción muy rápida, que es importante porque los fuegos se atajan rápidamente los 20 y 30 primeros minutos. Si tú consigues atajarlo y retenerlo, no se va a extender, ¿vale? Eso es muy importante. Pues vale, este cuerpo de bomberos en 2011 recibió 345 despidos de 435, es decir, nos hemos quedado con 100 brigadistas en toda la Comunidad Valenciana. Y después, en cuanto el cuerpo de bomberos, pues está bajo mínimos. Yo mismo he llamado a un personal de allí y me dice que están bajo mínimos, con los mínimos establecidos por la ley, y que además no están renovando el cuerpo de bomberos, y que con el agravante de que a los 55 años los bomberos pasan a una segunda actividad, es decir, no pueden apagar incendios, se quedan, pues, con labores administrativas y tal. Eso es lo que está pasando. Además, ya se ha recortado el periodo de extraordinario de incendios, es decir, a 3 meses. Solo junio, julio y agosto son los meses en los que se refuerza los servicios de prevención y extinción de incendios, con el agravante encima de que la Generalitat no está pagando la deuda a estos cuerpos y que tiene la Diputación que hacerse cargo de ello. Las diputaciones. ¿Qué podría pasar? Pues que las diputaciones utilizasen ese dinero para otra cosa y que la Generalitat cubra esa deuda, pero no lo está haciendo. Entonces, ese para nosotros es el principal problema, porque no tenemos un servicio de prevención y extinción de incendios dotado de recursos y medios y personas
para poder hacer con su labor con eficacia. Y después, pues a lo que comentaba el Partido Socialista, pues evidentemente también prevención es tener los cauces de los ríos o las zonas donde pueda haber peligrosidad de incendios, pues tenerlas en condiciones. Pero es que vemos que no, porque con gobiernos con la tijera en mano es muy difícil mantener servicios públicos. ¿Qué parte de responsabilidad tiene un ayuntamiento a nivel local en torno a lo que sucede? Básicamente labor de denuncia y de mantenimiento. Aquí en la moción que hablábamos pedíamos los planes municipales de prevención de incendios y el plan territorial frente a emergencias que todos los municipios de la Comunidad Valenciana con masa forestal deben de tener, y somos conscientes de que se les está reclamando a los ayuntamientos estos planes que en este momento en Elda no tenemos, y necesitamos un plan que defina las medidas para conseguir una lucha eficaz contra los incendios, tanto en materia de prevención como de una extinción rápida en caso de que se produzca. Además, en Elda tenemos parque de bomberos, lo que facilita bastante la labor a la hora de definir este trabajo. Otra de las cosas importantes que desde el PSOE hemos visto es que se ha notado mucho la supresión de planes como el PAMER y el EMCORP, de los que hemos hablado en varias ocasiones, que solo en Elda eran cerca de 135.000 euros, lo que invertían para limpieza del broce y prevención de incendios, y además en el caso de Elda, por ejemplo, limpieza de polígonos industriales como era el Campo Alto, que todos los oyentes que trabajen allí saben en qué condiciones se encuentra. Además, al incendio del pantano hemos podido ver en la misma noticia que se le han sumado 3 incendios más en el mes pasado, uno en Novelda y 2 más en Monóvar, lo que ve el riesgo real, y más ahora que cada vez las temperaturas son más altas. Hemos tenido un invierno en el que ha llovido muy poco seco. Y eso puede facilitar que cualquier pequeño descuido traiga una catástrofe importante. Y otra de las cosas importantes también, los recortes han tenido mucho que ver en los incendios. Hemos visto como el Partido Popular en la Generalitat Valenciana año tras año ha ido reduciendo las partidas para prevención. Adrián lo comentaba. Cada vez hay menos dinero, menos personal disponible para este tipo de cosas. Al final, cualquier pequeño problema es una catástrofe medioambiental, y también la Conferencia Hidrográfica, que depende del Ministerio, también tiene gran parte de culpa, y por eso le hemos pedido esta semana que por favor limpie la zona del río correspondiente a nuestro municipio y las ramblas también dependientes del mismo. David. Bien, yo aclarar efectivamente dos puntos importantes, haciendo referencia a ese, digamos, incendio que dio un poco la voz de alarma en el paraje del pantano. Efectivamente, eso es un terreno que no es municipal, que es de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Yo me alegro mucho que Rubén Alfaro esta semana haya mandado una carta, o la semana pasada, al presidente de la Confederación. La alcaldesa lleva meses intentando que se haga, y bueno, pues esperemos efectivamente que se haga, porque en ese sentido el ayuntamiento poco puede hacer, ¿no? Poco podemos ir nosotros allí a limpiar a un terreno que no es nuestro, y en cualquier caso pues tiene su propio organismo. Efectivamente, el hecho de que el cauce estuviera como estuvo, pues propagó el incendio, además de un modo muy aparatoso. Lógicamente, efectivamente, y aquí me traigo un documento que llegó al ayuntamiento precisamente el 25 de marzo, donde la directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias de la Generalitat Valenciana daba cuenta del plan de la puesta en marcha del plan de prevención de incendios forestales de la demarcación forestal de Crevillente. Dentro de esta demarcación forestal de Crevillente es donde está nuestro municipio. Va por demarcaciones. En esta es en la que nos encontramos la ciudad
medida de ELDA. Ahora está este plan en periodo de alegaciones, y una vez que está en periodo de alegaciones ya seremos los ayuntamientos de la demarcación los que nos podremos sumar a este plan y hacer los nuestros municipales. Como es lógico y normal, pues lógicamente el ayuntamiento de ELDA hará el suyo, que es verdad que ahora no se tiene, porque tampoco teníamos el que marcaba nuestra demarcación. A partir de ahora se hará y efectivamente pues cumpliremos con todas las medidas de emergencias y de prevención que tengamos que tener en cuenta, pues para que los incendios lógicamente no sean un problema. Adrián. Sí, yo simplemente pues apelar, ¿no?, a esa voluntad del equipo de gobierno a que de verdad ponga cartas sobre el asunto, las cartas sobre la mesa en este tema, y que haga de verdad cosas. Porque no puede ser que estén diciendo que están esperando este plan de acción, pero en la moción que presentamos en julio de 2012, en la que solicitamos más recursos y más plantilla para este tipo de servicios, votasen en contra. Entonces vemos ahí una contradicción y no entendemos por qué nuestra moción no pueden votarla cuando se está pidiendo precisamente justo lo contrario que está haciendo el equipo de gobierno del PP en la Generalitat, que es recortar más recursos y en plantilla a los equipos de prevención y extinción de incendios. Y es que yo hablaba con un compañero, ¿no?, del cuerpo de bomberos, me decía, es que parece que no saben lo que realmente conlleva esto. Es que nosotros, si tenemos 2 incendios a la vez, o si se produce un incendio por la noche, no pueden venir los helicópteros a apagar. Y no hay suficientes efectivos. Y si se producen 2 incendios a la vez, ¿qué va a pasar? Es que va a pasar una catástrofe. Entonces, lo que no entendemos es que hayan dinero para cosas como para despilfarros, como aeropuertos sin aviones, para circuitos de Fórmula 1, para plazas como faraónicas y para este tipo de cosas, y no haya dinero para cosas que son realmente importantes y en las que nos va la vida a la ciudadanía. Jesús. Sí, pues un poco incidir en lo que estábamos diciendo, que hemos tenido un aviso importante, que desde el PSOE llevábamos ya más de 2 años hablando de parajes como el del Pantano, como la Sierra de Camara, que está muy dejada y también puede dar algún problema, porque ya no solo es la catástrofe medioambiental que provocas, que eso además ya no se repara con dinero, es algo que se puede prevenir con dinero, pero que ya no se soluciona con dinero, porque las cosas, este tipo de cosas tardan muchísimos años en volver a estar como estaban, sino que también estás jugando a la ruleta rusa con vidas de la gente, con posesiones de la gente que tiene casas en los alrededores, y en el incendio del Chorrillo, al lado del pantano, varias casas tuvieron que desalojarlas, se quemaron 8 hectáreas, el fuego llegó prácticamente a escasos metros de la vía del tren. Estamos hablando de muchos daños medioambientales y también que podrían haber sido materiales, que afortunadamente no fue así, pero se nos ha dado un toque de atención importante. Nosotros, la última acción que recordamos del equipo de gobierno en materias de este estilo fue en 2008, que además estaba en prensa, que sí que se estuvo limpiando esos parajes, pero han pasado casi 6 años. Han sido años de mucha sequía y entonces hay que llevar mucho cuidado, porque cualquier pequeño descuido es una desgracia. Lo que sí que hay que decir, que hemos dado a conocer en la primera parte informativa, es que poniéndonos en contacto un poco con el concejal de Medio Ambiente para hablar sobre este asunto, nos ha contado que en el plan de prevención para la quema, ¿no?, de rastrojos, la Generalitat ha habilitado un horario desde la salida del sol hasta la 1:30 del mediodía, y que el ayuntamiento lo ha acotado hasta las 11 de la mañana. Yo creo que es importante que digamos esto, sobre todo para recordarle a aquellas personas, ¿no?, que tengan esa quema, que hasta las 11 de la mañana solo se puede hacer aquí en nuestra localidad, en Elda, si no estaríamos incurriendo en una ilegalidad. David. Gracias. Bien, cualquiera que escuche, sobre todo al concejal socialista Jesús Sellers, esta noche nos podríamos ir todos corriendo de la ciudad, porque parece que la ciudad va a ser pasto de las llamas en cualquier momento, ¿no? Entonces yo, a todos los oyentes, que sepan que esta noche no hay que salir corriendo a ningún sitio, que la ciudad cuenta con todos los servicios necesarios, con los bomberos, con las dotaciones de emergencias necesarias, y que si ocurre algo puntual, como a veces ocurre, pues efectivamente tenemos los medios suficientes para ir a apagar
apagar los fuegos, ya sea en el campo, sea en una zona de la ciudad o en cualquier sitio, como a veces pasa, ¿no? La semana pasada también los bomberos tenían que acudir aquí a una casa precisamente cerca de Radio Elda a apagar un pequeño incendio. Es decir, que tampoco alarmemos más de la cuenta. Es verdad que hemos sufrido un incendio medianamente considerable hace cosa de 15 días y otros pequeñitos provocados por alguna colilla o por algo así, pero de luego, vuelvo a repetir, esto no se va a convertir en la ciudad en llamas ni esta noche ni mañana, o por lo menos eso esperamos todos. Vuelvo a repetir, tenemos todas las dosis, o sea, todos los métodos necesarios y efectivamente, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser reforzar con este plan de prevención de incendios forestales. Nunca mejor dicho, creo que no hay más leña que la que arde, ¿no? Que es efectivamente dotar al municipio todavía con más recursos. Pues yo creo que vamos a terminar ya, lo vamos a dejar aquí. Nos han quedado algunas cosillas en el tintero, pero el tiempo es el que es dentro de la radio. Por cierto, yo creo que es importante no alarmar, pero sí alertar, o en este caso prevenir, para que pues no ocurran, ¿no? Desgracias mayores. Gracias, chicos, por estar una semana más en La Ventana.